Supe que algo había cambiado en el mismo momento en que entré a la planta ejecutiva y vi el escritorio de Daisy completamente despejado, no ordenado, vacío. Su taza de café con el logo desgastado de Yellowstone, la foto enmarcada de sus hijas gemelas, la suculenta que había salvado de la muerte casi 3 veces, todo había desaparecido. Solo quedaba la superficie desnuda y un papel doblado con mi nombre escrito con su caligrafía cuidadosa. Bell, ni siquiera me dejaron despedirme, cuídatela. Espalda, Marcus no es quien aparenta ser. Sentí que el estómago se me hundía. Daisy Emerson había sido la asistente ejecutiva del director de tecnología durante 11 años. Había sobrevivido a 4 directores ejecutivos, 2 grandes adquisiciones y la catastrófica filtración de datos de 2019 que casi lleva a la empresa a la quiebra. Si la habían echado sin previo aviso, sin siquiera una despedida adecuada, entonces las reglas habían cambiado y nadie se había molestado en decírmelo. Me quedé allí de pie en el pasillo vacío, con la luz de la mañana atravesando las ventanas de suelo a techo, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. Marcus Whitfield llevaba exactamente 9 días como director interino, 9 días desde que Jeffrey Carver, nuestro director ejecutivo, se había marchado a ese retiro de emergencia del Consejo en Suiza. 9 días desde que todo lo que había construido durante la última década había empezado a agrietarse desde los cimientos. Pausa rápida antes de continuar. Si estás escuchando esto, hay un 97% de probabilidad de que aún no te hayas suscrito. Te lleva 2 segundos, no te cuesta nada y realmente nos ayuda a seguir trayéndote estas historias. El like ayuda aún más. Bien, volvamos a la situación que estaba a punto de detonar. Jeffrey y yo teníamos un entendimiento. No exactamente una amistad. No quedábamos para tomar algo después de las reuniones del consejo ni nos escribíamos sobre nuestros fines de semana, pero teníamos algo mejor, confianza construida sobre resultados. Cuando le decía que un sistema aguantaría, aguantaba. Cuando señalaba a un proveedor como poco fiable, me daba la razón en menos de un trimestre. Cuando dije que necesitábamos triplicar nuestros protocolos de respaldo antes de que entraran en vigor las nuevas regulaciones federales de cumplimiento, firmó sin cuestionar nada, y cuando esas regulaciones llegaron 6 meses antes de lo que nadie había previsto, fuimos la única empresa de nuestro sector que no perdió clientes a chorros ni enfrentó sanciones. Eso me dio autonomía operativa, autonomía real, no la falsa en la que los directivos dicen que tienes libertad pero siguen pidiendo informes diarios y aprobación para cada decisión menor. Jeffrey me lo dijo explícitamente antes de irse. Tú diriges el equipo de infraestructura. Respondes ante mí y solo ante mí. Mantén todo estable mientras no esté. Marcus se encarga del desarrollo de negocio y de las relaciones con clientes, ese es su terreno, tú quédate en el tuyo. Debería haber sabido que no duraría. Hombres como Marcus no se quedan en su terreno, ven los límites como sugerencias, como obstáculos a su visión de cómo deberían funcionar las cosas, y Marcus tenía una visión. Lo había escuchado en la última cumbre de liderazgo del trimestre pontificando sobre transformación ágil, jerarquías planas y eliminación de cuellos de botella que solo existían en su imaginación, ese primer lunes. Después de que Jeffrey se fue, Marcus apareció en mi departamento a las 7:45 de la mañana. Yo ya estaba en mi escritorio, a mitad de mi segundo café, revisando los registros nocturnos de los servidores. Nuestra oficina de Singapur había reportado algunos problemas de latencia, nada crítico, pero digno de seguimiento. Estaba inmersa en los datos cuando escuché su voz detrás de mí. Bell Chandler, supongo, la legendaria guardiana del código. Me giré, estaba apoyado en el marco de la puerta de mi despacho, brazos cruzados, llevando un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, gris carbón, perfectamente ajustado, con una corbata burdeos a juego con el pañuelo del bolsillo. Su sonrisa no llegaba a los ojos, era de las que indican que ya ha decidido algo sobre ti antes de que abras la boca. Bell está bien, dije manteniendo un tono neutro. ¿En qué puedo ayudarte? Quería presentarme como es debido. Sé que Jeffrey mantenía nuestros departamentos bastante aislados, pero creo que hay una oportunidad real de colaboración aquí. Polinización cruzada de ideas, derribar esas viejas barreras. Asentí despacio, esperando la petición real escondida bajo el lenguaje corporativo. Me encantaría agendar un tiempo esta semana para revisar los procesos de tu equipo, entender vuestros flujos de trabajo y ver dónde podríamos encontrar algunas eficiencias. Eficiencias. Repetí probando la palabra, ya sabes cómo es, toda organización tiene redundancias.
Sistemas que tenían sentido hace 5 años pero que quizá hoy ya no nos sirven. Solo quiero asegurarme de que estamos siendo estratégicos con la asignación de recursos. Redundancias, asignación de recursos, el vocabulario de alguien que se prepara para recortar. Nuestra infraestructura es ajustada, dije con cuidado. Funcionamos con un equipo de 8 personas. Cada una tiene conocimientos especializados y responsabilidades específicas, no hay grasa que recortar. La sonrisa de Marcus se amplió, pero algo frío parpadeó detrás. Estoy seguro de que tú lo ves así, pero a veces estamos demasiado cerca de nuestro propio trabajo como para verlo con objetividad. Unos ojos frescos pueden ser valiosos. Se fue antes de que pudiera responder, pero el mensaje estaba claro. Iba a por mi departamento. La única pregunta era cuándo y con qué dureza. Pasé toda esa semana en un estado de alerta constante. Empecé a llegar antes, a irme más tarde, a documentarlo todo, no porque dudara de mi desempeño, mi historial hablaba por sí solo, sino porque ya había visto este patrón antes. Llega un nuevo liderazgo, necesita dejar huella, demostrar que está sacudiendo las cosas y aportando valor. Y la forma más fácil de hacerlo es eliminar algo visible y afirmar que era una evolución necesaria. El miércoles, Marcus convocó una reunión general, asistencia obligatoria, sin excepciones. Nos reunimos en la sala principal de conferencias, la de paredes de cristal que hacía que todo se sintiera como una pecera. Marcus se colocó al frente con una presentación ya cargada. La diapositiva de título decía racionalización para el éxito, nuestro camino a seguir. Me senté atrás con el portátil abierto, tomando notas. Empezó con tópicos, agradeciendo la dedicación de todos, reconociendo la sólida base de la empresa, hablando de oportunidades emocionantes en el horizonte. Luego pasó a la siguiente diapositiva, reestructuración organizativa fase 1, mi pulso se aceleró. Hemos identificado varias áreas donde podemos consolidar funciones y eliminar solapamientos. Esto no va de recortar personas, va de posicionarnos para un crecimiento sostenible. La diapositiva mostraba un nuevo organigrama, mi equipo de infraestructura, que siempre había reportado directamente al director ejecutivo. Ahora aparecía como una subdivisión bajo un nuevo departamento llamado Soluciones Tecnológicas Integradas, y el responsable de ese departamento figuraba como por determinar. Alguien detrás de mí susurró ¿qué significa eso? Significaba que Marcus estaba creando una nueva capa de gestión entre mi equipo y la dirección ejecutiva. Significaba que podía colocar a alguien leal a él, alguien que haría lo que quisiera sin cuestionar. Significaba que mi acceso directo a Jeffrey estaba siendo cortado. Después de la reunión intenté alcanzar a Marcus, pero estaba rodeado por un grupo de directivos haciendo preguntas. Esperé 20 minutos viéndolo esquivar y redirigir, ofreciendo tranquilizaciones vagas que no significaban nada. Al final me rendí y volví a mi despacho. Esa noche no pude dormir, no dejaba de pensar en la nota de Daisy, ni siquiera me dejaron despedirme, cuídate la espalda. A las 2 de la madrugada me levanté y abrí el portátil. Saqué mi contrato laboral, el que había firmado 8 años antes cuando Jeffrey me había ascendido a directora de infraestructura. Lo había negociado cuidadosamente con la ayuda de una abogada laboralista especializada en acuerdos del sector tecnológico. En su momento había parecido casi paranoico el nivel de protección que exigí. Ahora estaba agradecida por cada cláusula. Bajé hasta la sección 12, subsección de disposiciones de rescisión e indemnización. Allí, enterrado en el denso lenguaje legal, decía que si era despedida sin causa durante cualquier periodo en el que el director ejecutivo estuviera ausente o temporalmente reemplazado, o durante cualquier periodo de gestión interina, sería clasificada como desvinculada por reestructuración organizativa, y una reestructuración organizativa activaba un conjunto completamente distinto de protecciones. Indemnización completa, consolidación inmediata de todas las opciones sobre acciones, aceleración de cualquier bonificación por desempeño y lo más importante, liberación de mi cláusula de no competencia. Había negociado esa cláusula tras ver cómo nuestra empresa hermana era desmantelada durante una fusión, buena gente despedida por directivos temporales que no entendían lo que estaban destruyendo. Juré que no dejaría que eso me pasara a mí, y Jeffrey, en su mérito, estuvo de acuerdo, firmó el contrato casi sin mirarlo, confiando en que no intentaba fastidiar a la empresa. No lo estaba. Solo me aseguraba de que la empresa no pudiera fastidiarme a mí. Hice capturas de pantalla de las páginas relevantes y luego hice copia de seguridad de cada archivo, cada plan de proyecto,
cada diagrama de arquitectura que había creado durante los últimos 8 años, no porque estuviera planeando algo, sino porque aprendí hace mucho que la preparación no es paranoia, es supervivencia. Para el viernes de esa primera semana, 3 personas más habían sido despedidas, todas empleadas de larga trayectoria, todas cesadas durante las reuniones de primera hora de Marcus con recursos humanos. El patrón era obvio, brutal y eficiente. Estaba limpiando la casa, eliminando a cualquiera que pudiera cuestionar su autoridad o ralentizar su agenda. Mantuve la cabeza baja, seguí trabajando, seguí documentando y esperé. La explosión llegó el lunes de la segunda semana. Llegué a las 7:30 como siempre y descubrí que mi tarjeta de acceso ya no funcionaba en la planta ejecutiva. La luz del lector parpadeó en rojo 3 veces y luego nada. Lo intenté de nuevo, mismo resultado. Un guardia de seguridad al que conocía desde hacía años se acercó con gesto incómodo. Señorita Chandler, creo que tiene que ir a recursos humanos. ¿Por qué? No sé los detalles, solo que su acceso ha sido modificado. ¿Modificado? No revocado, modificado, jerga corporativa para estamos a punto de hacerte algo, pero fingimos que no es para tanto. Bajé en el ascensor hasta la 3ª planta donde recursos humanos ocupaba una suite en la esquina. La directora de recursos humanos, Kendall Harrington, me esperaba en una pequeña sala de reuniones. No me miró a los ojos cuando entré. Bell, gracias por bajar. No me di cuenta de que tuviera opción, dije quedándome cerca de la puerta. Por favor, siéntate. Me senté. Kendall barajó unos papeles visiblemente incómoda y finalmente deslizó una carpeta hacia mí. ¿Qué es esto? Con efecto inmediato, está siendo reasignada. Pasarás de directora de infraestructura a consultora senior de infraestructura. Es un movimiento lateral, sin cambio en la compensación, pero tu estructura de reporte será diferente. Abrí la carpeta. El nuevo organigrama mostraba mi nombre en un recuadro 3 niveles por debajo de donde había estado. Mi nuevo responsable era alguien llamado Christopher Vance que, según sus credenciales, llevaba exactamente 4 meses en la empresa. ¿Quién autorizó esto? Pregunté manteniendo la voz firme. Marcus Whitfield en su calidad de director interino y Jeffrey aprobó esto. Kendall dudó. Jeffrey no está disponible para consulta en este momento. No es lo que pregunté. Marcus tiene plena autoridad operativa durante la ausencia de Jeffrey. Miré los papeles asimilándolo. Esto no era un despido. Era peor. Era una degradación disfrazada de reestructuración diseñada para humillarme hasta que renunciara. Si me iba evitarían la indemnización. Si me quedaba quedaría neutralizada, sin autoridad, trabajando bajo un mando intermedio que nunca había diseñado una arquitectura de red en su vida. Necesito tiempo para revisar esto, dije. El cambio es efectivo de inmediato. Tu nuevo espacio de trabajo está en la 2ª planta. Dije, necesito tiempo para revisarlo. La expresión de Kendall se suavizó un poco. Bell, yo no tomo estas decisiones, solo las implemento. Entonces dile a Marcus que responderé antes de que termine el día laboral. Me fui antes de que pudiera discutir, llevándome la carpeta conmigo, pero no fui a la 2ª planta. Volví a mi despacho en la planta ejecutiva. Mi tarjeta seguía sin funcionar, así que esperé junto al ascensor hasta que alguien más entró y me colé detrás. Mi despacho estaba exactamente como lo había dejado, ordenador encendido, taza de café aún a medio llenar. Me senté. Saqué el teléfono y llamé a mi abogada. Contestó al segundo tono. Diane, soy Bell Chandler. Necesito que revises algo con urgencia. Fotografié cada página de la carta de reasignación y se las envié junto con fotos de mi contrato laboral original. Luego esperé. Me devolvió la llamada 30 minutos después. Esto es un despido encubierto, dijo Diane sin preámbulos. Están intentando forzarte a salir sin despedirte técnicamente, pero según tu contrato, específicamente la sección 12D, esto califica como reestructuración organizativa durante gestión interina. Tienes base para tratarlo como un despido involuntario, lo que significa que se activan todas las protecciones de tu cláusula de indemnización, pero debes tener cuidado con cómo respondes. No renuncies, no aceptes el nuevo puesto, diles que estás ejerciendo tu derecho a revisión legal y luego espera a que Jeffrey regrese. Si Marcus presiona, si te despide formalmente o fuerza la situación, tendrás aún más base, y si no presiona, si te deja en el limbo, documenta todo y espera. Pero algo me dice que Marcus no es del tipo paciente. Tenía razón. Pasé el resto de ese día trabajando desde mi despacho, ignorando la carta de reasignación, respondiendo correos como si nada hubiera cambiado.
A las 4 de la tarde Marcus apareció en la puerta. Me han dicho que no. Bajaste a tu nuevo espacio. Estoy revisando los términos de mi reasignación con asesoría legal, dije con calma. Su mandíbula se tensó. No hay nada que revisar, esto es efectivo de inmediato. Mi contrato especifica que cualquier cambio material en mi puesto requiere notificación y periodo de revisión. Estoy ejerciendo ese derecho. Tu contrato se negoció con Jeffrey. Ahora mando yo y las cosas son diferentes. Jeffrey sigue siendo el director ejecutivo. Tú eres el director interino. Hay una diferencia. Marcus entró en mi despacho cerrando la puerta tras de sí. El aire se volvió denso, cargado de una agresividad apenas contenida. Déjame ser muy claro, dijo en voz baja. Puedes aceptar este cambio con elegancia o puedes hacerlo difícil. Pero de cualquier manera el cambio va a ocurrir. Tu elección es si quieres seguir en esta empresa o no. Sostuve su mirada sin parpadear. No me voy a ninguna parte. Entonces vete a tu nuevo escritorio. Después de mi periodo de revisión. No hay periodo de revisión. Mi contrato dice lo contrario. Nos quedamos mirándonos, ninguno cediendo. Finalmente Marcus sonrió, frío y afilado. Bien, tómate tu revisión. Pero entiende algo, Bell, el mundo ha avanzado más allá de lo que construiste aquí. Necesitamos pensamiento de futuro, no alguien aferrado a sistemas heredados. Eres un vestigio, y los vestigios se archivan. Se fue dando un portazo lo bastante fuerte como para hacer vibrar el marco. Me quedé sentada un largo momento, las manos temblándome ligeramente por la descarga de adrenalina. Luego abrí el portátil y empecé un nuevo documento. Cronología de los hechos. Lo documenté todo. Cada conversación, cada reunión, cada amenaza velada, marcas de tiempo, testigos, citas exactas cuando podía recordarlas, porque esto no había terminado, solo estaba empezando. Esa noche llegué a casa y me serví una copa de vino que no bebí. Me senté en el sofá mirando el teléfono, debatiendo si intentar contactar con Jeffrey. Había dicho que estaría incomunicado la mayor parte del retiro, desconectado en algún refugio de lujo en los Alpes suizos, desintoxicándose de la tecnología y reconectando con los miembros del consejo que controlaban nuestra financiación, pero esto parecía lo bastante importante como para interrumpirlo. Redacté un correo, profesional, factual, sin emoción, explicando la reestructuración, la reasignación y el comportamiento de Marcus. Terminé con una pregunta simple. ¿Autorizaste esto? Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de enviar, luego borré el borrador, porque si lo enviaba parecería débil, como si no pudiera manejar mis propios problemas, como si necesitara que Jeffrey apareciera a salvarme, y eso socavaría todo lo que había construido, toda la credibilidad y el respeto que me había ganado. Me ocuparía yo misma. A la mañana siguiente fui directamente a la segunda planta. El espacio de trabajo que me habían asignado era un cubículo en medio de un mar de cubículos idénticos, sin puerta, sin privacidad, sin ventana, solo un pequeño escritorio con un ordenador algo anticuado y un teléfono que aún no estaba conectado. Christopher Vance, mi nuevo jefe, pasó por mi cubículo a las 9:15. Era por lo menos 10 años menor que yo, con gafas de diseñador y un conjunto informal caro que gritaba cultura startup. Vaqueros, blazer, zapatillas blancas. Bell, bienvenida al equipo. Sé que esta transición probablemente sea rara, pero creo que vamos a hacer un gran trabajo juntas. ¿Qué trabajo exactamente? Pregunté. Bueno, vas a apoyar nuestras iniciativas de infraestructura, aportando consultoría, documentación, mejores prácticas, cosas realmente importantes. Yo construí la infraestructura, no necesito documentar mejores prácticas, yo las escribí. La sonrisa de Christopher vaciló. Claro, sí, por supuesto. Marcus solo pensó que sería bueno que tu experiencia estuviera más distribuida, ya sabes, en vez de estar aislada. ¿Aislada? Repetí, seca, en el buen sentido, como asegurarnos de que todos se beneficien de lo que sabes. No respondí, solo lo miré hasta que el silencio se volvió incómodo. En fin, continuó Christopher, te enviaré algunos proyectos iniciales, nada urgente, solo, ya sabes, para que te vayas adaptando. Se fue rápido, claramente aliviado de escapar. Me quedé sentada en mi cubículo, rodeada por el zumbido bajo de los fluorescentes y conversaciones apagadas, y sentí todo el peso del insulto. Habían cogido todo lo que construí y se lo habían entregado a gente que no sabría distinguir un cortafuegos de un archivador, y encima esperaban que yo sonriera y siguiera el juego. Aguanté 3 horas, y luego subí otra vez. Esta vez no pedí permiso, pasé de largo el lector de tarjetas.
Encontré una puerta lateral sin cerrar cerca de la escalera de emergencia y me colé. Llegué hasta mi antigua oficina, mis cosas seguían allí, pero alguien había dejado una caja encima de mi silla. El mensaje era evidente. Ignoré la caja e inicié sesión en mi ordenador, y entonces hice algo que jamás había hecho. Accedí al disco compartido de la alta dirección, el que guardaba memorandos confidenciales y documentos de planificación estratégica. Mis credenciales todavía funcionaban, Marcus aún no había pensado en revocarlas. Encontré lo que buscaba en una carpeta llamada Transición de Liderazgo, primer trimestre, una presentación que Marcus había creado con marca de tiempo de 3 días antes de que Jeffrey se marchara a Suiza. La diapositiva de título decía Optimización organizativa, estrategia de reducción de personal. La abrí. Página tras página de análisis, recomendaciones, puestos objetivo. Mi nombre aparecía en la diapositiva 14, resaltado en amarillo, con una nota en la letra de Marcus. Prioridad de eliminación, se resiste al cambio, costosa. Portadora de conocimiento heredado, recomendar reclasificación a consultora o terminación. Lo había planeado incluso antes de que Jeffrey se fuera. Esperó a que el CEO estuviera incomunicado y luego ejecutó su estrategia con precisión quirúrgica. Hice capturas de cada página y las guardé en una nube cifrada. Después borré el historial del navegador y cerré sesión. Cuando me giré, Marcus estaba en la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Recuperando mis archivos personales. Esta ya no es tu oficina. Entonces cambia las cerraduras, dije, pasando a su lado. Me agarró del brazo, no fuerte, pero lo suficiente para detenerme. Estás cometiendo un error, podrías haber hecho la transición con elegancia, ahora solo estás quedando como alguien difícil. Bajé la vista a su mano en mi brazo y luego volví a mirarle a la cara. Quita tu mano de encima. La soltó, pero no se apartó. Última oportunidad, Bell, acepta el nuevo puesto o tendré que considerar tu negativa como una renuncia voluntaria. No me he negado a nada. Estoy revisando los términos, como es mi derecho contractual. Tu periodo de revisión terminó ayer. ¿Según el calendario de quién? Según el mío. Yo mando hasta que Jeffrey vuelva. La expresión de Marcus se endureció. ¿Crees que Jeffrey va a salvarte? ¿Crees que le importan tus sentimientos heridos? Él aprobó esta reestructuración antes de irse. Sabe que necesitamos recortar costes. Eres demasiado orgullosa para aceptar que no eres tan valiosa como te crees. Aquello me golpeó como un puñetazo, no porque le creyera, sino porque una pequeña parte de mí se preguntó si era verdad. ¿Jeffrey lo sabía? ¿Lo había aprobado? ¿De verdad era yo solo una portadora cara de conocimiento heredado que ya había dejado de ser útil? Pero entonces recordé el contrato, las cláusulas específicas que negocié, las protecciones que Jeffrey aceptó sin dudar. No habría firmado esos términos si hubiera planeado minarme a la primera oportunidad. Enséñame la autorización, dije, enséñame la firma de Jeffrey aprobando mi reasignación. El silencio de Marcus fue respuesta suficiente. Eso pensaba, dije, y me fui. Los 3 días siguientes fueron tensos, pero silenciosos. Trabajé desde el cubículo, haciendo las tareas mecánicas que Christopher me asignaba, mientras al mismo tiempo lo documentaba todo y me preparaba para lo que sabía que venía. Marcus estaba rondando, buscando una excusa para apretar el gatillo. Yo solo necesitaba asegurarme de que, cuando lo hiciera, yo tuviera todo listo para hacer estallar su estrategia entera. El jueves por la tarde Kendall, de Recursos Humanos, me llamó. Bell, ¿puedes bajar a la sala de conferencias C? ¿Cuándo? Ahora, por favor. Guardé mi trabajo, bloqueé la pantalla y bajé en ascensor. Cuando entré, Marcus ya estaba allí, junto con Kendall y alguien a quien no reconocí, un hombre con traje oscuro y un portafolio de cuero. Bell, este es Kenneth Chow, de nuestro departamento legal, dijo Kendall. Asentí a Kenneth, pero no me senté. Te hemos traído porque necesitamos formalizar tu situación laboral. Marcus dijo. Tu periodo de revisión ha concluido y necesitamos una decisión. ¿Aceptarás la reasignación o debemos tramitarlo como una salida voluntaria? Ni una cosa ni la otra, dije. Estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en mi puesto actual hasta que el CEO regrese y pueda revisar esto personalmente. Kenneth intervino con voz seca y profesional. Señorita Chandler, el director interino tiene plena autoridad operativa durante la ausencia del CEO. Su puesto actual ha sido eliminado como parte de una reestructuración organizativa. La posición que se le ofrece es la alternativa. Si la rechaza no nos quedará más remedio que tramitar su salida. Tramítalo como quieras, dije,
Pero entiende que no estoy renunciando. Si me estás despidiendo, ponlo por escrito e incluye el motivo. Marcus se inclinó hacia adelante. Está siendo difícil sin razón. Estoy protegiendo mis derechos. Tú no tienes derechos especiales. Eres una empleada como todos. En realidad, dije, sacando el teléfono. Tengo derechos muy específicos descritos en la sección 12, subsección D, de mi contrato laboral. Derechos que se activan exactamente en un escenario como este. Vi. Como la comprensión cruzaba la cara de Marcus. No había leído mi contrato. Asumió que yo era como todos, empleo a voluntad con términos estándar. Kenneth se aclaró la garganta. Conocemos los términos de su contrato, sin embargo esto no es un despido, es una reestructuración con recolocación alternativa ofrecida. Una recolocación 3 niveles por debajo de mi puesto actual, sin equipo a cargo, en un cubículo en lugar de una oficina, reportando a alguien con una fracción de mi experiencia. Eso es un despido encubierto, y mi contrato lo trata como tal. La sala quedó en silencio. Kendall miró a Marcus. Kenneth pasó páginas en su portafolio, claramente intentando localizar mi contrato. La mandíbula de Marcus trabajó, apretando los dientes. Por fin se levantó. Bien, si lo quieres por escrito, lo tendrás por escrito, con efecto inmediato. Estás despedida por insubordinación y por negarte a aceptar cambios organizativos. Marcus, dijo Kendall deprisa, quizá deberíamos redactar la carta. De despido. Marcus la cortó. Ella quiere documentación formal, dásela y asegúrate de que quede claro que fue su elección. Salió hecho una furia. Kenneth recogió sus cosas y lo siguió. Yo me quedé de pie, mirando a Kendall, que parecía querer desaparecer en el suelo. Acaba de cometer un error muy caro, dije en voz baja. Bell, lo siento, esto no es como quería que saliera. Está bien, solo asegúrate de que esa carta de despido incluya su firma, la fecha de hoy y el motivo específico que citó. Insubordinación y negativa a aceptar cambios organizativos, esas palabras exactas. ¿Por qué? Porque esas palabras exactas activan todas las protecciones de mi contrato, y Marcus acaba de darme una palanca que no habría tenido si hubiera sido paciente. Kendall me miró fijamente. Querías que te despidiera, quería que enseñara sus cartas, y lo hizo. La dejé allí y volví a mi cubículo, metí mis cosas personales en la caja que habían dejado en mi silla. Una foto de mis padres, una planta que de algún modo había mantenido viva durante 6 años, unos cuantos libros, no mucho en realidad, la mayor parte de lo importante ya era digital, respaldado y cifrado. A las 5, la carta de despido llegó por correo electrónico, formal, fría, exactamente lo que pedí. Se la reenvié a Diane de inmediato, junto con las capturas de la presentación de Marcus y la cronología de todo lo que había pasado desde que Jeffrey se fue. Me llamó 10 minutos después. Esto es irrefutable, violó tu contrato de todas las formas posibles. Despido durante gestión interina, sin causa, basado en reestructuración organizativa, esa es la trifecta. ¿Y ahora qué? Ahora presentamos notificación al departamento legal de la empresa invocando formalmente la sección 12D. Tendrán 48 horas para responder. Si no corrigen el despido, todas tus disposiciones de indemnización se activan automáticamente. Las opciones sobre acciones consolidan de inmediato, entra la aceleración de bonus, la no competencia queda anulada. El paquete completo, y si intentan pelearlo, no lo harán, porque si lo hacen demandaremos y en fase de descubrimiento saldrá toda la estrategia de Marcus. Esa presentación que encontraste es prueba de premeditación. Pactarán rápido para evitar que eso se haga público. ¿De cuánto estamos hablando? Diane hizo una pausa y oí papeles. Con tus opciones, la valoración actual y la estructura de bonus acelerado, estás entre 850.000 y 1,2 millones de dólares, dependiendo de cómo consoliden las acciones. Me dejé caer en el sofá. Repite eso. Aproximadamente 1 millón. Bell, tu contrato estaba extraordinariamente bien construido. Quien lo negoció sabía exactamente lo que hacía. Lo negocié yo. Entonces tú sabías exactamente lo que hacías. Me reí, un poco histérica. Solo. Intentaba protegerme. Hiciste más que eso. Construiste un bote salvavidas financiero y Marcus acaba de lanzarte dentro, totalmente abastecida. Repasamos los siguientes pasos, los trámites, los plazos, qué decir y qué no decir si alguien de la empresa me contactaba. Cuando colgamos, ya pasaban de las 7. Me serví aquella copa de vino que no bebí la noche anterior y por fin me permití sentirlo. Todavía no era triunfo, era alivio. El alivio que llega cuando sabes que te preparaste para lo peor.
Lo peor llegó y sobreviviste. Jeffrey regresó de Suiza un martes por la mañana, 2 semanas después de haberse ido. Lo sé porque me copiaron en un correo que envió al equipo ejecutivo a las 7:43. De vuelta en la oficina, reuniones de puesta al día todo el día, sin interrupciones salvo lo crítico. A las 9:30. Según una amiga que aún trabajaba en el edificio, la asistente de Jeffrey le despejó el calendario y cerró su puerta. A las 10 en punto, Kendall, de Recursos Humanos, fue convocada. A las 10:30, Kenneth, de Legal, también estaba dentro. Yo no estuve para verlo. Estaba en casa preparando una propuesta de consultoría para un competidor que me había contactado al día siguiente de mi despido. La información corre rápido en nuestro sector. Cuando alguien con mi reputación queda disponible de repente, la gente lo nota. Pero me enteré después, por varias fuentes que contaron versiones ligeramente distintas pero coincidieron en los hechos esenciales. Jeffrey entró en su despacho y encontró una pila de avisos de despido sobre su mesa. 12 personas despedidas durante sus 2 semanas de ausencia, buena gente, empleados veteranos, todos terminados por Marcus por motivos que se reducían a optimización organizativa, y mi nombre estaba arriba del todo. El momento en que Jeffrey Carver volvió a su oficina aquel martes por la mañana, el aire del edificio cambió. No era solo su presencia física, siempre había tenido una autoridad silenciosa, pero ahora había una tensión repentina y palpable que chisporroteaba por cada planta y cada departamento, como estática antes de una tormenta. Para las 9:30, su asistente había sellado la puerta y cancelado todas las reuniones programadas. A las 10, la directora de Recursos Humanos, Kendall Harrington, fue llamada, la cara ceniza al cruzar el vestíbulo. A las 10:15, Kenneth Chow, de Legal, fue visto corriendo hacia la suite ejecutiva con el portafolio de cuero apretado. Y entonces llegó el momento del que todos susurraron durante semanas. La pila de cartas de despido sobre el escritorio de Jeffrey, 12 nombres, 12 empleados leales, ingenieros, responsables de operaciones, soporte, gente que había sobrevivido a fusiones, caídas de mercado y turbulencias de liderazgo, solo para ser borrado sin ceremonia en menos de 2 semanas por un hombre que no había registrado ni un ticket de producción ni depurado un servidor caído. Mi nombre estaba arriba. Según mi amiga de contabilidad, una mujer que una vez me cubrió durante una emergencia familiar y a la que yo ayudé con una denegación injusta de permisos, Jeffrey no gritó al principio, solo se quedó mirando la pila, luego repasó cada página despacio, metódico, con la mandíbula tensándose con cada firma. Cuando por fin habló, su voz era baja, pero afilada como para cortar acero. Traed a Marcus aquí ahora mismo y que Legal esté en espera. Alguien va a tener un día muy malo. Marcus llegó a las 10:45, avanzando por la planta ejecutiva como si fuera suya. Luego me contaron testigos que llevaba la misma corbata Burdeos, la del pañuelo a juego, y una media sonrisa soberbia. Seguramente había ensayado sus argumentos. Operaciones racionalizadas, eficiencias de costes, realineamiento ágil. Probablemente imaginó que Jeffrey aplaudiría su decisión. Quizá incluso aceleraría su nombramiento permanente. Al fin y al cabo, ¿no había arreglado los equipos heredados y modernizado el organigrama? Lo que no sabía era que Jeffrey no veía la infraestructura como peso muerto, la veía como la base. Y Bell Chandler no era solo una directora, era la arquitecta que mantuvo a la empresa en cumplimiento, estable y competitiva mientras otros perseguían distracciones brillantes. La reunión duró 11 minutos. Nadie sabe exactamente qué se dijo tras esa puerta cerrada. Pero las consecuencias lo dijeron todo. Marcus salió no con un ascenso ni con un apretón de manos, sino con el rostro ceniciento. Temblando apenas, la mirada clavada en la moqueta, no habló con nadie, no reunió a su equipo para alinear, caminó directo a su despacho temporal, agarró su chaqueta y salió del edificio sin mirar atrás. Su tarjeta de acceso fue desactivada antes del almuerzo, su correo bloqueado a la 1, su perfil de LinkedIn actualizado días antes con el título Director Interino de Transformación Estratégica. Pronto sería limpiado de cualquier mención a la empresa. Al mediodía sonó mi teléfono. Identificador, Jeffrey Carver. Bell, soy Jeffrey, dijo, sin su calma habitual. Señor Carver, respondí, con el pulso estable. No, me interrumpió, más suave, no hagas eso de hablar formal. Metí a un zorro a cuidar el gallinero y volví para encontrar una carnicería. Llamo para disculparme y para preguntarte qué puedo hacer para arreglar esto. Respiré. No por sorpresa ni por rabia, sino por la certeza silenciosa de que el ajuste de cuentas había llegado.
No puedes arreglarlo, dije. Puedo restituirte plena autoridad, tu puesto completo, más de lo que tenías antes y eso ayuda. Jeffrey, dije con calma, él me despidió. El despido ya activó las disposiciones de mi contrato. Las opciones sobre acciones consolidaron esta mañana. El proceso ya está en marcha. Silencio. Entonces, ¿qué tan grave es? Lo bastante grave como para que tu equipo legal te aconseje cumplir cada cláusula sin pelearla. No me preocupa el dinero, dijo, y le creí, me preocupa perderte. Eso me golpeó distinto a cualquier amenaza de Marcus, porque Jeffrey no estaba actuando, no intentaba intimidar ni reducirme, estaba de duelo, no solo por la pérdida de talento, sino por la traición de confianza al haber dejado a la persona equivocada al mando. Y en ese momento lo vi no como un CEO, sino como un líder que falló al proteger lo que más importaba. No puedo volver, le dije con honestidad, aunque quisiera, aunque arreglaras todo, no puedo trabajar en un sitio donde alguien como Marcus pueda hacer lo que hizo, donde me puedan borrar con una sola vacación del CEO. Ya se fue, dijo Jeffrey de inmediato. Despedido con efecto inmediato. Eso no cambia lo que pasó, respondí. El daño no fue solo a mi puesto, fue al contrato psicológico que todo empleado tiene con su empresa. Si entrego excelencia, se me trata con respeto y estabilidad. Marcus destrozó eso, y ninguna reincorporación puede pegarlo. Jeffrey suspiró, un sonido profundo y pesado. ¿Qué necesitas de mí? 3 cosas, dije. Respeta el contrato, no pelees la indemnización y escribe una carta de referencia que deje claro que no fue por desempeño. Hecho, dijo sin dudar, todo, te la envío antes de que termine el día. Gracias. Por lo que vale, Bell, añadió, con la voz cargada, tú construiste algo extraordinario aquí, que Marcus no lo entendiera, que yo no lo protegiera lo suficiente, eso es culpa mía, pero lo que creaste importó, y sigue importando. Colgamos. Me quedé en el sofá casi 1 hora, el teléfono en la mano, mirando por la ventana el skyline de Austin. Lo que sentía no era triunfo ni amargura, era algo más raro. Cierre, limpio, final, merecido. A las 4 llegó el correo. Asunto, referencia personal, Jeffrey Carver. La carta eran 3 párrafos de elogio inequívoco, detallaba mi liderazgo durante la crisis de cumplimiento federal, mi papel diseñando los protocolos de recuperación ante desastres, mi mentoría a ingenieros junior y mi integridad inquebrantable, y el remate, la salida de Bell Chandler es un resultado directo de una mala gestión interina durante mi ausencia y de ningún modo refleja sus capacidades o valor. Cualquier organización sería afortunada de tenerla. La reenvié de inmediato a las 3 firmas que ya me estaban cortejando, 2 startups fintech y una consultora global de gobernanza de datos. En 24 horas. Las 3 subieron sus ofertas. 2 semanas después, el acuerdo se cerró. Diane había estimado hasta 1,2 millones. La cifra final fue $1.375.000. Después de impuestos y honorarios legales, me quedaron limpios un poco más de 900.000. No cambió mi vida como un premio de lotería, pero cambió mi libertad, el tipo de capital que te permite decir no a culturas tóxicas, no a la infravaloración, no a líderes que confunden confianza con competencia. No lo publiqué, no escribí un ensayo en Medium titulado Cómo me despidieron y me hice millonaria. Simplemente acepté 2 contratos de consultoría, alquilé una oficina tranquila en el centro y empecé a construir de nuevo, esta vez en mis propios términos. Pero si mantuve un ojo en Marcus. 6 semanas después de su caída, apareció en LinkedIn como director de estrategia de negocio en Nexor Solutions, una firma SaaS de nivel medio conocida más por ventas agresivas que por rigor técnico. Su post decía: encantado de unirme a un equipo visionario comprometido con la excelencia operativa y la transformación audaz. Ni una mención a su rol anterior, ni un reconocimiento al destrozo que dejó. Casi comenté, casi escribí excelencia operativa, no sabrías distinguir un registro DNS de un índice de base de datos. Pero no lo hice, porque sé algo mejor. La reputación es una combustión lenta y los necios se delatan con el tiempo, y se delataron. A los 3 meses de su llegada, Nexor sufrió un fallo catastrófico del sistema, una migración a la nube mal configurada, aprobada por Marcus según gente de dentro, corrompió su base de datos principal de clientes, 16 horas de caída, 4 millones en pérdidas directas, clientes clave se fueron, el circuito dimitió en protesta, y a Marcus lo despidieron en menos de 1 semana. Me enteré por una excompañera ahora en una firma rival, me escribió: el karma tiene marca de tiempo.
No respondí con alegría, no sentí nada. Ni euforia ni burla, solo un reconocimiento silencioso de que los sistemas sin rendición de cuentas acaban colapsando bajo su propio peso. ¿Y yo? Yo estoy prosperando. Mi tarifa de consultoría es el triple de lo que me pagaba la antigua empresa. Trabajo solo con clientes que valoran la documentación, la precisión y la gobernanza ética. He formado un equipo pequeño pero de élite de ingenieros que comparten mi creencia de que la infraestructura no es back office. Es la base de la confianza en la era digital. Y cada contrato que firmo ahora incluye cláusulas explícitas sobre liderazgo interino, disparadores de reestructuración y consolidación acelerada durante ausencias del CEO. Incluso he empezado a asesorar startups sobre cumplimiento desde el diseño, incrustando salvaguardas legales en sus cap tables y en sus estatutos organizativos desde el día 1. Marcus me enseñó una lección brutal pero valiosa. Tu valor debe estar codificado, no asumido. Así que lo codifiqué en contratos, en diagramas de arquitectura, en términos no negociables. Casi no pienso en él, es irrelevante, una nota al pie en mi evolución profesional. Pero a veces, tarde por la noche, cuando reviso mi cartera y veo esas opciones ya consolidadas seguir apreciándose, recuerdo su voz soberbia en la sala de conferencias. Eres demasiado orgullosa para aceptar que no eres tan valiosa como te crees, y sonrío, porque yo sí conocía mi valor, lo escribí en mi contrato, con fecha y notarizado, y cuando intentó borrarme, lo único que hizo fue activar las protecciones que fue demasiado arrogante para leer. El sistema que construí se sostuvo, no solo los servidores, sino el marco del autorrespeto, la arquitectura de los límites, el código de conducta que me negué a traicionar. Marcus creyó que estaba cortando peso muerto, lo que realmente hizo fue financiar mi independencia.